Ahora después te mando. Qué lindo homenaje. Buenas tardes, ¿cómo les va? Qué lindos tenerlos por acá. Ya los saludé por el chat de YouTube. Muy feliz de compartir una tarde nuevamente con los colegas de toda la Argentina. La verdad es que justo estábamos comentando antes de comenzar, que estamos muy felices porque la red se va agrandando. Como habrán visto en las difusiones de los flyers, ya se han sumado las nuevas universidades, también nuevas organizaciones, y hoy tenemos el placer de tenerla a Marilina Lippmann, y cuando digo el placer es un verdadero placer, además de que el honor de que haya aceptado ser partícipe de esta red, con lo grande que es, con lo que sabe, con su capacidad de compartir lo que sabe, una grandeza intelectual y espiritual. Es una persona a la que admiro y a la que quiero mucho. Y bueno, Marilina, ya el mundo entero te conoce, Marilina, pero igualmente voy a hacer una breve presentación. Marilina Lippmann es licenciada en Ciencias de la Educación, especialista y magíster en didáctica de la UBA, profesora adjunta regular de bases didácticas y evaluación educativa, coordinadora del área de formación docente de la Facultad de Farmacia Bioquímica de la UBA, directora del proyecto UBACIT, Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA, miembro de la Comisión de la Maestría de Tecnología Educativa de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, miembro de la Red Iberoamericana de Investigadores sobre la Evaluación de la Docencia, directora general del nivel secundario de Yeshurun Torah High School. Y bueno, Marilina es mucho más que esto que les cuento. Para mí, los textos que he leído de ella son siempre enriquecedores, siempre dan una vuelta sobre lo que ya anticipó hace muchísimo tiempo su gran maestra Edith Litwin, y sin embargo ella se sigue reinventando y nos invita a reinventarnos a diario, así que bienvenida, Marilina. Es un placer tenerte con nosotros. Bueno, buenas tardes, Alejandra, qué honor, qué responsabilidad de todo lo que decís. Para mí también es un gusto estar esta tarde con vos. También sabés que te respeto y que nos conocemos de una tarea de gestión, además de los últimos años, que estuve hasta hace poquito en la Subsecretaría de Innovación y Calidad Académica de la UBA, así que en los últimos tiempos tuvimos un recorrido ahí en la rueda y en el trabajo de instalación de los CIED, de los sistemas institucionales de educación a distancia, novedad en nuestro país. La verdad es que es un gusto que puedas haber generado desde Misiones esta red que, como veo, se está agrandando. Cuando me llamaste hace unos meses para este encuentro, me dijiste, bueno, somos pocos, estamos generando algo. La verdad que esta pandemia también nos trae estas sorpresas. Vos decías todo lo que has leído, y yo digo, bueno, en este momento la escritura está un poquito relegada, pero sí salimos en las pantallas. Casi todos los días uno está en algún tipo de charla, encuentro, reunión, clases a través de estas plataformas. Y bueno, hoy nos encuentra reunidos. Me encantaría estar allá más que desde casa, ¿no?
por supuesto, extraño la tierra colorada, pero bueno, ya en otra oportunidad estaré allí en vivo y en directo. Ya te vamos a tener por acá. Por ahora nos tenemos que conformar de esta manera. Necesitamos la vacuna para poder encontrarnos todos. La verdad es que con cada uno de los colegas con los que uno va compartiendo este camino y se van generando relaciones que trascienden lo profesional a veces y que se van estrechando vínculos, y la verdad es que eso es muy lindo. A vos te pude conocer a través de Vero, que bueno, para mí Vero es una persona muy especial también, Vero Weber. La tuvimos la otra vez en la red y bueno, y ahora es cierto, sí, la lectura está bastante relegada, pero para aquellos que somos estudiantes eternos, viste, que no queremos festejar el 21 de septiembre todos los años, seguimos leyendo y te vemos muy seguido en bastantes webinars, sí. Escuché hace poquito en uno, así que, y siempre con algo nuevo, eso es lo interesante de tu personalidad y de tu característica profesional también, ¿no? Que siempre, bueno, hay una vueltita sobre lo que nos estás proponiendo y bueno, nos ayuda a pensar, y compartir saberes es la función y la misión de esta red. Así que te dejamos y te escuchamos atentamente. Bueno, muchas gracias, un placer. Muchas gracias, Alejandra. Bueno, tenemos un recorrido. Buenas tardes a todos y todas. Aquí estoy hoy. Como decía Alejandra, tengo algunas cosas que quiero compartir. Venimos desde que comenzó la pandemia analizando qué pasa con la evaluación en este caso, que es uno de los temas que yo estudio hace tiempo, también unido y articulado con la inclusión de nuevas tecnologías. Entonces, en este momento de la pandemia, pensar en la evaluación y esta abrumadora inclusión digital, creo que nos provoca pensar, ¿dónde estamos parados? Creo que algunos que conozco, que por ahí siguen varias de estas conferencias, algunas cosas van a encontrar que las voy a reafirmar, no son nuevas del último tiempo. Creo que semana a semana es difícil pensar recorridos totalmente novedosos, pero sí creo que le voy dando una vuelta de interpretación y a medida que van pasando los días nos vamos enterando de cosas nuevas, tanto en el nivel universitario como en los otros niveles del sistema, y esto nos hace reflexionar y pensar nuevamente qué es lo que está pasando en la educación, qué es lo que está pasando con la evaluación, y como por el momento pareciera que vamos a seguir remotamente este año y probablemente parte del año que viene, y como no es algo novedoso, todos dicen que toda esta virtualidad, por decirlo de alguna manera, toda esta abrumadora inclusión digital y todo lo que fuimos compelidos los docentes a trascender las paredes del aula física para poder enseñar remotamente en esta coyuntura de emergencia, de distanciamiento social, por decisión o por obligación, con lo que es la responsabilidad de educar y seguir educando y tener las instituciones abiertas para que nuestros estudiantes, los jóvenes y no tan jóvenes, sigan educando. La verdad que nos lleva a saber que, por supuesto, todo este cambio, vino para quedarse y en algún punto veremos cómo se dan las nuevas articulaciones entre lo presencial y lo remoto el año que viene. Probablemente todo lo que muchos de los que nos dedicamos al campo de la tecnología educativa y de la educación a distancia sabemos que el blend llegó para quedarse, ya lo decíamos. Sin embargo, bueno, esto es como un experimento abrumador que nos lleva a entender que esa va a ser
las prácticas educativas a futuro no tan lejano. Si me permiten un minutito, voy a aprovechar para abrir y compartir una presentación. Bueno, esta idea de pensar en una agenda colaborativa que vengo diciendo en distintas charlas, que vengo propiciando, tiene que ver también con un momento donde entiendo que, como decía Alejandra hace un momento, conversando previamente, estamos esperando una solución, un antídoto, vacunas, tratamientos para el momento en que estamos atravesando esta pandemia. ¿Por qué no pensar en que las soluciones para la educación en general, para la evaluación en particular, no pueden ser pensadas colaborativamente, ¿sí? Seguramente en los centros de salud se está trabajando de esta manera y es como conocemos que vamos a poder llegar más rápido a una solución. También tenemos que pensar que todo lo que las universidades y las distintas instituciones del país y del mundo ya han avanzado respecto de soluciones para la evaluación en estos momentos, nos pueden servir también de guía para cortar caminos y, por supuesto, para tomar soluciones que otros ya han probado y que ya han visto que son efectivas y cuáles no. Pero también toda esta etapa me ha permitido recoger algunas cuestiones en las que veo que se viene ahondando y que venimos en la pandemia pensando en mitos o en cuestiones que por ahí contrapuestos a la realidad se vuelven a instalar con un tema complejo que es la evaluación. Y yo digo, en primer lugar, que un lema, ¿no? Un dilema o lema que instaló la pandemia desde que comenzó hasta esta parte fue en un comienzo si evaluar o no evaluar era la cuestión, ¿no? Digo, les suena ahí, pero la realidad es que se vuelve a instalar un siglo o más después de teoría evaluativa y de resolución de distintas cuestiones que tienen que ver con la teoría en relación a la práctica, donde ya no es discutido que la evaluación es parte del proceso educativo y que más allá de si esto es
durante el proceso y el cierre, o solamente es de producto, o solamente es de proceso. Sin embargo, se vuelve a apelar a si vamos a evaluar o si no vamos a evaluar durante esta pandemia. Entonces me parece que se instalan falsos dilemas que ya estaban superados, pero que en las discusiones o en momentos difíciles se reeditan esos viejos cuestionamientos en relación a un tema complejo, de difícil solución, que es la evaluación. Luego, después de unos meses, lo que empezamos a ver es que ya por ahí se decía, bueno, evaluar, vamos a evaluar, pero vamos a evaluar formativamente, vamos a evaluar de proceso. Dejamos de lado la acreditación para más adelante, pero por el momento evaluamos el proceso de los estudiantes. Y cuando vuelve a aparecer la evaluación formativa en el centro de la escena, apelando a una serie de cuestiones como si la evaluación formativa no fuera también parte de un proceso que también termina en un cierre y en un producto y que es digno de ser evaluado. Probablemente, si uno piensa que la evaluación, respetando el criterio de coherencia, debe evaluarse lo que se enseña, y eso es parte de la validez de coherencia de todo programa evaluativo, entendemos que siempre que hablemos de evaluar va a ser en función de lo que enseñamos, en función de lo que sucedió en determinado proceso educativo, en ciertas circunstancias. Entonces, en medio de esta pandemia, si se resignificaron y se rearmaron y se recortaron o reorganizaron los contenidos prioritarios, probablemente evaluemos, o lo que diría la teoría evaluativa de hace siglo, es que hay que evaluar lo que se enseñó. De ninguna manera estamos pensando en que la evaluación no es parte del proceso educativo. Y aquí quiero en algún punto traer, como decía, la evaluación es un tema complejo, no puedo dejar de tomar esta idea de que la evaluación siempre, tanto en la teoría como en la práctica, ha sido un tema controversial, y eso dará cuenta la bibliografía de las últimas décadas. Pero fíjense que aquí retomo, bueno, por un lado a mi maestra, Edith Litwin. Chapó, Edith, 10 años se van a cumplir este sábado de su fallecimiento, de su ausencia física, pero no de su presencia en sus enseñanzas, en lo espiritual. La recuerdo como si nos hubiese dejado ayer. Día a día y cada vez que estudio y que pienso los temas, digo, ¿qué es lo que estaría pensando Edith en este momento? En algún punto Edith tenía esta visión respecto de la evaluación tan valiosa, donde ella decía que para la agenda clásica de la didáctica, la centralidad de la evaluación estaba puesta como una patología, no estaba pensada en el centro de la escena, patológicamente si se la piensa solamente para informar respecto de los aprendizajes de los estudiantes, y no como parte del proceso educativo que informa para la enseñanza y para toda la institución que lleva adelante esa evaluación. Entonces, la evaluación, decía Edith, deja de ser patológica cuando se corre solamente de pensar como centro de la escena de informar solamente los aprendizajes de los estudiantes. Y fíjense que en ese sentido, y retomando uno de los dilemas, como dije antes, que era evaluar o no evaluar, que se volvió a poner en el centro de la escena, otra vez estamos pensando en la evaluación solamente para informar respecto de los aprendizajes, y generalmente respecto de los aprendizajes a nivel de producto o de proceso final, de sumativa, que en realidad deja de lado todo lo más valioso, que es qué aprendemos los docentes cuando evaluamos a los estudiantes. Parte del mayor aprendizaje que tenemos los docentes en nuestro ejercicio de la docencia es cuando evaluamos.
sí, en realidad, institución, en una cátedra, en una escuela, qué es lo que nos devela todo un proceso de recogida de información respecto de qué sucedió y qué decisiones tomamos para mejorar ese mismo proceso. Fíjense otro autor de los tantos que me gusta tomar, Philippe Perrenot, un sociólogo de la educación, que nos ilumina cuando habla de la tensión de la evaluación, ¿no? Que siempre se encuentra en el camino de dos lógicas, entre regular los aprendizajes y al mismo tiempo regular o dar información, realimentación, a la acreditación, a la certificación. Es decir, siempre, dice Perrenot, la evaluación está entre dos lógicas, ¿no? El tema es el equilibrio de esas dos lógicas. Regulamos para la institución, o sea, para la salida de un nivel educativo, por ese compromiso que tiene una institución con certificar ciertos saberes en determinados momentos, o evaluamos para que el estudiante tenga esa realimentación de su proceso. En fin, yo personalmente, y coincido con Perrenot, que son las dos instancias importantes, porque es una o la otra. Sin embargo, no siempre estas dos lógicas se llevan bien y son lógicamente equilibradas en los programas evaluativos que se llevan adelante en las instituciones. Y aquí quiero tomar como algunas huellas que quiero recuperar, que ha tenido la teoría evaluativa y los programas que conozco en términos de evaluación, donde se ha trabajado en pos de la medición, la comprobación y el control, ¿sí? En general, lo que conocemos de todo programa, en el mejor de los casos, resuelve bien la medición, que es parte de la evaluación, es una parte, y que viene de la tradición evaluativa positivista, objetiva. Por otro lado, la comprobación también, que viene de esos enfoques y que ha crecido a semejanza de los enfoques experimentales, conductistas y a imagen y semejanza de las ciencias naturales, y el control, que es parte de todo sistema, que viene de diferentes influencias de teorías, por ejemplo, de la teoría de la administración del trabajo, y como decía antes Perrenot, la regulación del aprendizaje es parte del proceso, y quizás no es que nos parezca que no tenga que tener una pata en la medición, la comprobación, el control. Sin embargo, si la evaluación solamente se queda en estos tres componentes, considero yo que es una evaluación, o se trata, o asistimos a una evaluación que no evalúa. Porque la evaluación, en un sentido amplio, en un sentido que recupera en los valores, el sentido educativo para la mejora, es una evaluación que supera o que debiera superar la agenda clásica de la didáctica, de la medición, la comprobación y el control. Y en ese sentido, entendemos que es una evaluación que debiera reflejar los valores que refieren a la ideología y también a, en algún punto, a la mejora del sistema en su conjunto. Y ahí retomo, como ven, las finalidades, el para qué, los valores. Siempre que pensemos en la recuperación del sentido educativo, estamos pensando en estas dimensiones. Y también retomo ahí a Michael Scriven, que ya en 1967 estaba hablando de evaluación formativa. Hoy pareciera que está en el sentido común de toda práctica y de todo discurso, sin embargo, o que hoy para muchos, no para todos, por supuesto, pero para muchos
fue iluminador el concepto de evaluación formativa, sin embargo, ya se venía haciendo, y además lo suscribe desde ese año. Cuando escriben trabajo de evaluación formativa, también lo está pensando no solamente en términos de los procesos, sino también en términos de los procesos que dan cuenta de un producto. No solamente para escriben la evaluación formativa se da evidencia en términos cualitativos, eso es una opción, también lo piensa en términos cuantitativos, y creo que es interesante cómo él trabaja la concepción de evaluación diagnóstica, formativa y sumativa en un modelo integral de la evaluación. Hoy, a veces, en este afán de recortar y de tomar palabras que iluminan el momento o que nos ayudan a pensar, quizás se vacían de sentido o queda solamente una parte del todo, pero para quienes sean estudiosos del tema, como decía Alejandra al comienzo, les sugiero releer a Scriven. Scriven, con quien tuve el gusto de participar hace unos años en Perú de un congreso, es un contemporáneo, tiene como mucha lectura pensando en un modelo integral para la toma de decisiones, para la mejora, pero pensar Scriven, leer a Scriven es mucho más que solamente recortar la idea de evaluación formativa para pensar solamente en cómo relevar información de proceso de los estudiantes en este momento de pandemia. Se me está poniendo un poco loca la presentación, toma protagonismo y va y viene. Bueno, y aquí quiero ir a algunas categorías teóricas, algunas ideas que yo vengo desarrollando en lo que es mi investigación sobre tecnología digital, innovación y evaluación en sistemas mixtos de educación presencial y remota, en programas de educación a distancia, virtual, en la presencialidad, pero con inclusión de tecnologías. Vengo construyendo ciertas categorías que hoy retomo para este momento, que me parecen iluminadoras, algunos ya me han escuchado, por ahí circulan, pero no puedo dejar de tomarlas. Y aquí apelo a esta visión que Elliot Eisner me permite iluminar y que tomo también como imagen de las artes, ¿no? Donde las artes plantean esta cuestión de que ver es primordial para hacer, ¿no? Ese ojo ilustrado que para mí en muchos momentos son estos autores que vengo tomando, que fue mi maestra Edith Litwin para pensar la evaluación y la educación, en todo su recorrido por la educación a distancia, y creo que es tan importante ver, mirar, para poder luego hacer. Ni un activismo extremo, ni una crítica excesiva, sin ninguna propuesta, sin una idea propositiva respecto de qué vamos a hacer, cómo lo podemos hacer, es importante. Tener una visión anticipa la acción. Y mi visión tiene que ver con pensar una evaluación de nuevo tipo. Una evaluación de nuevo tipo implica, como digo yo, una evaluación sorprendente. Ya, como digo, trabajé esta idea, esta categoría, que vengo en recurrencias de lo que observo, esta imagen despojada de lo natural, ritualizada, de pensar en encontrar a los estudiantes infraganti de lo que no saben, para tomarles un examen, o disciplinar en el sentido Foucaultiano con la evaluación a los estudiantes. En la antípoda está la evaluación sorprendente. La evaluación sorprendente retoma la idea de que los docentes aprendemos de ese momento de la evaluación cuando nos dejamos sorprender y no vamos con la expectativa de respuesta correcta en un examen o en un proceso de distintos instrumentos que aplicamos a nuestros estudiantes, o en estos recorridos que
que vamos buscando de huellas que los estudiantes dejan, de sus evidencias de producciones, de lo que van aprendiendo, avanzando en la construcción social del conocimiento, y podemos registrar qué es lo que sucedió en ese proceso. Podemos sorprendernos, encontrar que como docentes nos equivocamos también en alguna de nuestras estrategias, podemos encontrar recorridos distintos que los estudiantes asumen cuando aprenden y que nosotros no teníamos pensado que podían suceder. Pensar en una evaluación sorprendente es corrernos de una pseudoevaluación para pensar en una evaluación genuina. La evaluación colaborativa la vengo planteando hace años y creo que en cualquier proceso educativo, incluso diría, no solo desde la psicología cognitiva de los 60 en adelante, sino desde la escuela nueva, creo que el aprendizaje cooperativo tiene lugar en la pedagogía y aún en la evaluación. Pareciera que esto no pasó. Un siglo desde la escuela activa, desde la nueva escuela, y hoy, bueno, esto está ayornado con otras fuentes riquísimas de enfoques teóricos. Sin embargo, pareciera que en la evaluación volvemos a las discusiones en la actualidad de pensar en que tengo que reproducir el examen presencial por Zoom sincrónico que dure más de 1 hora con 200 cámaras para identificar la identidad por miedo a la copia, a que además la persona no sea la persona. Ojo, no estoy pensando en que la identidad del estudiante no sea importante resguardar y validar, ¿sí? No estoy planteando para nada eso, pero se reeditan cuestiones que tienen que ver con un extremo, que la única manera es un súper sofisticado proctoring, sistema de proctoring para poder evaluar virtualmente, o, por otro lado, en relación con los instrumentos de evaluación, es el choice en soledad el único instrumento que hoy es posible de ser llevado a la práctica en una evaluación para tener como el registro de que los estudiantes saben o tienen en su cabeza la reproducción del conocimiento. Volvemos a una lógica de posesión del conocimiento, cuando en realidad para cualquier cuestión del conocimiento, para avanzar hoy, como dije al principio, en la solución del antídoto o el tratamiento de las vacunas, hoy lo va a resolver una persona en un laboratorio sola, sin las fuentes previas de lo que otros han avanzado, el acervo de los recorridos que ha hecho las distintas comunidades científicas que abordan los temas de virus y demás. Y por otro lado, ¿cómo no podemos pensar que hay estrategias diversas colaborativas que hacen de las soluciones para pensar hoy producciones compartidas del conocimiento que pueden llevar a mejores puertos para que los estudiantes en la pandemia, trabajando cada uno desde su casa remotamente, puedan construir saberes mucho más ricos, más sólidos, más solidarios en el contexto en el que estamos llevando adelante las prácticas educativas hoy. Cuando planteo la evaluación invisible, estoy pensando, por supuesto, en una evaluación que pueda tener más difuso los límites entre las actividades de aprendizaje y la toma de exámenes o el relevamiento de la información de producto sumativo que a veces se hacen en instancias aparte. Como decía antes, otra vez, otro instrumento, el oral sincrónico de 1 hora para ver que el estudiante realmente sabe un tema, eso en la universidad. Y en las prácticas de los otros niveles educativos, algo similar. La realidad es que si nosotros hacemos una buena evaluación formativa,
como estamos apelando, debiéramos tener un registro de los estudiantes de lo que vienen haciendo y una documentación de cómo fue ese proceso. Eso debería estar al servicio de también el proceso sumativo, del producto, de qué es lo que pudieron lograr. Y ahí creo yo que no debiera haber tanta diferencia entre las actividades que van resolviendo, trabajos prácticos, wikis, actividades que van haciendo hoy en un montón de Padlet colaborativos que trascienden las paredes del aula, los formularios de Google, videos, blogs, bitácoras, tantas herramientas que los docentes están usando para que sus estudiantes compartan sus producciones y las hagan conocer a los grupos o que las externalicen a la comunidad. Creo que esa misma actividad es digna también de ser evaluada no solamente en el proceso, sino en el producto. Y ahí es donde yo hablo de evaluación invisible, es decir, no es que la evaluación no está, no es que no se evalúa, sino que los límites entre las actividades de aprendizaje y las actividades netamente de examinación quedan unidas y más articuladas en un proceso más natural y ecológico. Y por último, en cuestiones de estas categorías, estoy pensando en una evaluación pública, una evaluación que también se compromete con la acreditación, con la certificación. ¿Será distinta a el momento que venimos teniendo años anteriores? Seguramente. La prorrogaremos para otro momento. ¿Estarán nuestros estudiantes en condiciones de acreditar en los plazos regulares de antes? Probablemente no, pero no eliminamos el momento de acreditación, no eliminamos la certificación que tiene que ver con el compromiso, con la confianza, la confiabilidad de una institución pública que se compromete con la educación de nuestros estudiantes y garantiza los saberes básicos que los alumnos y las alumnas tienen que tener para abordar el nivel que sigue o también para poder obtener un título universitario, un título secundario o pasar de la primaria a el nivel siguiente. Y entonces yo construí en este tiempo, y ahí ahí es donde se traba un poquito, se pone un poquito caprichoso, una agenda colaborativa que retoma todas estas cuestiones, ¿sí? Que retoma cuestiones que yo vengo estudiando, que muchos autores y otros especialistas vienen abordando, que muchos docentes fueron a los espacios institucionales en pos de estas construcciones, y que en realidad es como que voy armando algunas recomendaciones o huellas que voy ahí sumando en esta agenda colaborativa. Muchas ya las mencioné, no las voy a repetir, pero el tema del acceso, los criterios, la coherencia, esta idea de los criterios, ya voy a hablar algo de las rúbricas en particular, las rúbricas, que la evaluación no sea misteriosa, ¿no? Trabajar con criterios, las rúbricas en particular, tiene que ver, ahí hay un hashtag que vengo trabajando hace tiempo, donde siempre en la educación a distancia se trató de plasmar y de explicitar cómo se va a evaluar a los estudiantes. En la presencialidad también debe ser dicho, pero a veces hay mayor oportunidad de ir retomando oralmente con los estudiantes en distintas instancias estas cuestiones. En la distancia que lo tenemos claro que la redundancia y el volver a explicitar y aclarar es un tema, una condición sine qua non. Hoy
pareciera que con este apresuramiento de empezar a dar clase y de no saber si seguimos de esta manera o de la otra, creo que, y también de pensar en si se evalúa o no se evalúa, o cómo se evalúa, fuimos demorando la posibilidad de explicitar a nuestros estudiantes, bueno, ¿qué se espera de ellos? ¿Cómo los vamos a evaluar? ¿Qué tienen que saber y cuáles van a ser las pistas para entender de qué manera van a ser evaluados en el proceso y también en la acreditación? Es como todavía estamos en debate, entonces surgen discusiones respecto de, bueno, en los niveles del sistema no universitario, si los alumnos van a repetir o no van a repetir. Se mezcla también con la información de los medios, que trascienden titulares que no son tampoco lo que se acuerda en el Consejo Federal. Por otro lado, en la universidad o en las universidades, que cada universidad, por supuesto, con la autonomía que también es constitutivo a cada una, se toman decisiones distintas, o incluso en las unidades académicas, cuando a nivel de la centralidad de las universidades se decide que cada unidad académica decida otra cosa. Entonces, no hay claridad de qué va a suceder. Fíjense, lo más importante es que nuestros estudiantes sepan y develen cuáles son los criterios por los que se los va a evaluar. Requisitos de significatividad, representatividad y diferenciación cognitiva están en la teoría evaluativa. Edith los explicaba excelentemente. Siempre, si tengo que priorizar lo significativo de una disciplina, lo representativo y una evaluación que apele a distintos niveles cognitivos. Si tomo solamente choice, independientemente de que cuestionemos o que avalemos en ciertas circunstancias tomar choice, en realidad estamos evaluando únicos procesos reflexivos. No estamos abordando la variedad de procesos reflexivos que necesitamos evaluar con diferentes instrumentos. Entonces, siempre tenemos que recurrir a instrumentos válidos, confiables, nuevos en algún caso por la situación, y a veces no tan nuevos. A veces, cuando no tenemos tanto tiempo y tenemos que reorganizar una materia en estas circunstancias, yo digo, prioricemos la reorganización de la materia y en la evaluación apelemos a lo que conocemos, a rigurosidad. Siempre tenemos que apelar a estos criterios, a la confiabilidad y la validez. No por tomar distinto y a distancia se deje de lado la confiabilidad y la validez. Hay formas de que los instrumentos virtuales sean válidos y confiables. Ese es otro mito que también nos recorre en este momento. La evaluación de pares, la autoevaluación, se hace mucho, ¿sí? No es nuevo. La heteroevaluación, la coevaluación. Bueno, este es un muy buen momento para ejercitarla, de una vez y para siempre. Realimentación formativa, ¿sí? A veces se habla de retroalimentación, que es una mala traducción. También es otro de los conceptos que es una función de la evaluación básica, retroalimentar el proceso para informar respecto de qué se sabe, qué no se sabe, tanto para los estudiantes como para los docentes y para la institución. Es una función básica y hoy parece que es como novedoso. Sin embargo, es lo que debiéramos hacer siempre. Un autor que retomo es Jean-Pierre Astolfi, un didacta de la ciencia, donde trabaja plenamente el tratamiento del error en la enseñanza. Y fíjense que él suele decir, tus errores me interesan. Para mí es un momento donde, apelando a lo que implica la realimentación, la evaluación formativa, a nosotros nos gusta hablar
de la devolución a los estudiantes. La devolución no es solamente decir que algo está bien o está mal, o poner una calificación numérica o conceptual breve respecto de un ejercicio, de una producción, de una entrega, sino que implica hacer un rastreo de los errores, un estudio de los errores, de dónde vienen, cuál es su origen, cómo se aborda, cómo esto es retomado en la clase en general, cómo lo vamos a abordar para la clase que viene. Y en ese sentido, la evaluación se vuelve a convertir en pronóstico, porque una de las funciones también de la evaluación es ser pronóstico del proceso siguiente. Si yo no anticipo cuáles son esos errores, cuáles son esos caminos recorridos que pueden mejorar en la construcción del conocimiento, de nada vale pensar en que estamos haciendo realmente una evaluación formativa. Este es un punto central hoy. Se hace feedback, pero en este momento, más que nunca, hay que acelerar esos tiempos de feedback, esa realimentación. A distancia, los estudiantes lo necesitan tener mucho más continuo que en otros momentos, porque no tenemos el contacto presencial, no tenemos al docente que está ahí, es una instancia donde la mayoría de los estudiantes no están acostumbrados, no saben que el docente está siguiéndolo, cómo los mira, cómo sigue sus aprendizajes, sus recorridos. Entonces, la aceleración de tiempos de feedback va a generar mejoría en el proceso que sigue, ¿sí? Y sí, yo digo que podemos alargar los tiempos de acreditación o podemos posponerlos, no estoy diciendo que los dejemos de lado, pero sí podemos posponer o no tener tantas instancias de acreditación o menos cantidad, pero sí mayor cantidad de feedback en el proceso. Tiempos sincrónicos y asincrónicos. Esto, como dije al principio, nos va a recorrer toda la etapa de pandemia y además todo lo que va a seguir a la pospandemia. Creo que está el lugar justo entre lo sincrónico y lo asincrónico en la evaluación, también en la enseñanza. ¿Cómo vamos a jugar con esto? Todo sincrónico implica también si los estudiantes tienen acceso constante. Vamos a hacer una evaluación solamente sincrónica. ¿Qué pasa con quienes no pueden acceder? ¿Estamos otra vez reproduciendo la presencialidad en los tiempos remotos cuando queremos solamente tomar evaluaciones sincrónicas? Es un momento ahí donde aparece nuevamente la humanidad, ¿no? No debiera abandonarnos nunca en ninguna práctica educativa y en toda actividad de evaluación que implica una acción humana valorativa que remite a saberes e ideologías, pensar en que no nos abandone la construcción humana que estamos haciendo del otro, de la información que relevamos del otro, sean pares, sean estudiantes, nosotros como docentes, estamos pensando en que todo lo que devolvamos y tengamos en cuenta respecto de lo que el otro está construyendo, no puede abandonarnos la humanidad. No nos podemos aquí detener en medio centésimo más o menos a los fines de acreditar, por supuesto, a un estudiante. Sí nos interesa la persona y qué es lo que está construyendo en este momento en que estamos afectados por una pandemia que nos preocupa, que nos afecta la salud personal de nuestros familiares, de nuestros seres queridos, y que día a día estamos atravesando todos de alguna manera desde nuestras casas o desde nuestros lugares de trabajo, quienes cumplen con trabajos esenciales y se juegan la vida día a día, ahí
Entonces no podemos tampoco alienarnos y entender que seguimos como si nada estuviese pasando, aún aunque, digamos, continuamos con la actividad docente, pero estamos atravesados por un momento donde la pandemia también es parte de lo que atraviesa las prácticas evaluativas del día. Focalizar y priorizar siempre es parte de un proceso de planificación, organización institucional, de los sistemas educativos y del aula. Sin embargo, pareciera que, o si no podemos tomar exámenes a todos, entonces no se toma examen a nadie, o si no podemos acreditar todos los momentos en este momento, dejamos para el año que viene la presencialidad. Bueno, prioricemos qué momentos sí, qué momentos no. También, por supuesto, yo me estoy remitiendo básicamente a la evaluación, pero también en la enseñanza. Prioricemos qué saberes vamos a acreditar, cuáles vamos a dejar para el proceso formativo, para el proceso de regulación de las materias, y siempre tengamos o apelemos a, en este momento sobre todo, a cuestiones sensatas, sencillas, no por ser sencillas, no son serias, ¿sí? La seriedad, en este caso, tiene que ver con la confiabilidad y la validez de todo instrumento, y en algún punto también ser conscientes que no vamos a poder evaluar todo o evaluar todo lo que antes evaluábamos, porque sencillamente tampoco enseñamos todo. Aquí tengo otro mito. La rúbrica, digo yo, es el talismán de la pandemia, ¿no? Así como la evaluación formativa, la retroalimentación, están todos relacionados. La rúbrica se convirtió en el instrumento talismán. Creo que a mí me encantan las rúbricas, ¿sí? Las rúbricas son este instrumento, ¿no? Es es una traducción también complicada de rubrics, pero en realidad es una matriz valorativa, donde en un lado se juegan criterios y en el otro lado se cruzan con niveles de aceptación de ese criterio y evidencias que dan cuenta de que ese criterio se cumple. En algún punto, las rúbricas también se las asocia al proceso y está muy bien, pero también las rúbricas pueden ser cuantitativas, como decía antes, y también dan cuenta de un... con esto lo que quiero decir es que a veces, ¿no?, que la rúbrica se usa para la evaluación del proceso, hoy llama rúbrica, esas rúbricas, debe dejar de lado que hay que poder también saber qué evaluar, qué vamos a evaluar, para qué vamos a evaluar, y al mismo tiempo entender que las consignas de toda evaluación deben ser claras, porque a veces uno puede decir, sé hacer la rúbrica, pero no sé qué estoy evaluando y con qué criterios. Entonces, me parece que la preocupación por la técnica y por los instrumentos tiene que estar. Toda evaluación, todo programa de evaluación, incluso en esta emergencia, tiene que tener una buena resolución técnica. Sin embargo, no podemos olvidarnos de las discusiones del para qué y de qué evaluar. Y también quiero decir que la rúbrica no es el único instrumento que nos permite valorar criterios, ¿no? Pensar en que lo central es que los estudiantes conozcan los criterios, los que sean claros. Es la única manera de evaluar por rúbricas. Así que así como apelamos a usar rúbricas en algunos momentos, también entendemos que no es la única manera de evaluar y de transparentar y construir criterios consensuados con los estudiantes
y con otros colegas. Entonces, para ir como ya por lo menos cerrando la exposición en los últimos minutos, aquí tomo un caso donde con el equipo mío del área pedagógica en la Facultad de Farmacia y Bioquímica, donde ayudamos este año también, venimos asesorando hace 29 años a los docentes en la facultad. Con los docentes hemos tratado de pensar cuáles son los desafíos, no solo de la evaluación, sino primero de la enseñanza, ¿no? Entonces, pensar cuáles van a ser los contenidos que vamos a recortar, reorientar, focalizar, priorizar, y luego de eso, bueno, eso es lo que se va a evaluar. No se va a evaluar lo que nos enseñó, ¿sí? En ese caso sí preferiría que no se evalúe, pero en realidad tengo que primero pensar qué es lo que tuvimos que reordenar, reorganizar en esta situación de emergencia, que quizás sea por esta vez, y tener en cuenta las cuestiones que se dejaron de lado, por ahí para retomar el año que viene en otras materias o en módulos complementarios que se elaboren a futuro. Y entender que regularidad no es lo mismo que aprobación, que uno puede regularizar una materia a partir del proceso, ¿sí? Y entender que esto sí nos enseña la educación a distancia, aunque esto que estamos asistiendo es una situación de educación remota de emergencia, pero sí todo el campo de la educación a distancia, de décadas de construcción, nos puede llevar a entender mejor que la evaluación, en términos de la educación a distancia, nos hace entender que no se reproduce la presencialidad en la virtualidad, donde las actividades que dejan constancia en la virtualidad o en la enseñanza remota en un sistema de educación a distancia son actividades distintas, no es el Zoom o el Meet o cualquier otra plataforma de videollamada donde le exijo al estudiante solamente que esté cual fuese una clase presencial. Hay una serie de actividades que conforman la regularidad de la clase, ejercicios, producciones, problemas, y por otro lado, también actividades netamente quizás de acreditación, que ahí sí podremos regular, quizás antes eran más, y en este momento podemos reducirlas. Luego hay una serie de recomendaciones que hoy están, la misma rueda, la red de educación a distancia tiene unas cuantas, donde podemos apelar a estrategias concretas, como verán ahí, para evaluar sincrónica y asincrónicamente también, tanto la identidad de los estudiantes como distintos tipos de instrumentos que se pueden hacer, como dije antes, de manera mixta en las decisiones que tomemos a futuro, probablemente en este cuatrimestre que iniciamos, que quizás ya nos agarra un poco más preparados para pensar programas de evaluación más acorde a las situaciones en las que vivimos y no generar cuellos de botella para la acreditación, por ejemplo, virtual el año que viene o en el verano, porque realmente nos va a costar mucho después ir para adelante en estos procesos cuando tengamos que volver a las aulas y tengamos en cola una serie de actividades presenciales que por ahí tengan que ver más con las prácticas que se llevan adelante en las distintas disciplinas, que quizás en algún caso se reemplazan, pero no en el 100% de esas. Entonces, dejémosle espacio a esas actividades. Sin embargo, podemos reemplazar de una manera con alto nivel de garantía de confianza, con diferentes instrumentos que hoy la virtualidad nos ofrece, con distintos grados, por supuesto, de confiabilidad y validez,
siempre pensando en una universidad que quizás hoy algunas de estas imágenes son nuevas para el futuro, para pensar el regreso, algunos desde la casa, evaluando, otros con distancia, otros ya vemos burbujas con paredes de acrílicos y otros componentes, otros productos que nos van a permitir generar burbujas en las aulas para poder resguardarnos y volver de alguna manera. Entonces, apelar también a la buena creatividad de todos los docentes, los decisores, Roland Barthes en relación a pensar una dimensión sustantiva de toda universidad, apela a la creatividad, y dos dimensiones tienen que ver con esa universidad imaginativa y esa universidad que imagina, ¿no? Una universidad que solo produce conocimiento nuevo, no cumple en un sentido estricto la creatividad a la que él piensa, apela, sino que una universidad que no puede reimaginarse, pensar en cuáles son sus condiciones, pensar cuáles son sus posibilidades, y las posibilidades siempre son en un escenario, en un contexto, en el que nos toca, es esta emergencia sanitaria con distanciamiento social, con un futuro de instancias mixtas en las que vayamos volviendo, y ahí es donde entendemos que esa universidad es la que vamos a poder construir entre todos y todas. Y déjenme que era mi cierre, pero encontré en estos días un bonus track, si quieren, pensando en este recuerdo. Alejandra inició con el recuerdo de mi maestra, mi querida maestra, Edith Litwin. Les digo, empezamos con la cátedra de Edith y con todo el movimiento Tecnoedu y quienes la han conocido en estos días, como les digo, con un hashtag de Edith Litwin maestra, con la M mayúscula. Vamos a buscar en las redes que quienes quieran traer un recuerdo, una frase de ella, vamos a hacer una playlist, ahí le voy a pasar a Alejandra para que circule a quienes quieran este tema, este recordatorio en estos días. Pero bueno, encontramos con mi colega, amiga Eva Roig, un hallazgo del año 86, que lo tengo escrito con máquina y con liquid paper, para los que son de mi generación o más grandes, quienes están hoy escuchando, les va a parecer como algo como viejo, un recuerdo de 30 años atrás. Algunos jóvenes ni saben lo que es, pero déjenme de un escrito que Edith recopiló cuando ella fue asesora en Misiones, en un proyecto, en el proyecto ESA de la educación secundaria. Aquí voy a apelar a las notas, discúlpenme, estoy leyendo, a ese proyecto de esos años, del año 86, la educación secundaria abierta, el Sistema Provincial de Telecomunicaciones y Desarrollo del Ministerio de Educación y Bienestar de la provincia de Misiones, en el que Edith asesoró durante el año 86 y 87 en particular. En ese marco, voy a leerles 2 o 3 párrafos, porque es muy largo, y son algunos párrafos que quiero compartir hoy con ustedes. Dice Edith: mi primer impacto fue la Tierra Colorada. Conocer un grupo de gente que quería hacer un proyecto, que no sabía cómo hacerlo, pero que tenía clara la propuesta ideológica por la que iba a hacerlo. Y las discusiones no pasaron por McLuhan, Gagné, Habermas o Gimeno, sino por cómo organizar un sistema
que permitiera la educación secundaria para todos. Fue una propuesta de educación, una propuesta de compromiso, que nunca permitió que las discusiones se centraran en la técnica más sofisticada o actualizada o en la eficiencia del enfoque y sus productos. En Misiones, además de tierra colorada, que había mucha, de todo lo demás había un poquito. Faltaba sumar, poner teoría, especializarse. Nunca vi levantarse un proyecto como este lo hizo. El grupo de gente de la Tierra Colorada hizo todas las sumas, buscó teoría y forma. Hoy, un grupo de especialistas argentinos en educación a distancia probó en el campo que es la única manera de confrontar teoría. Bachelard sostiene, según la mirada de Edith en ese momento, Bachelard sostiene, el objeto se conquista, se construye, se comprueba. 3 acciones que en el fondo no son más que una, y solo podrá hacerlo uno, aquello que los conquistaron. El proyecto, me emociono, discúlpenme. El proyecto es perfectible desde el marco teórico. Por eso era proyecto. El proyecto es evaluable, con el objeto de mejorarlo. Así fue concebido su diseño. Estas son algunas de las frases que quería dejarles en homenaje a mi querida maestra, donde sé que ese proyecto en Misiones hace 30 años fue inspirador también para lo que Edith después desarrolló junto a Alicia Camilioni en UBA 21, que marcó también, y este año se cumplen 30 años del inicio de la rueda, que Edith también creó. Así que, bueno, la Tierra Colorada estaba en su corazón y también en el mío. Muchas gracias. Gracias, Marilina, increíble regalo el que nos dejaste sobre el final. Realmente a mí también me conmueve, porque en principio, como te dije hoy, una maestra con todas las letras, nos ha marcado a fuego en un montón de cuestiones, pero por sobre todo lo lindo que tiene de recordarla de esta manera, así como la estás trayendo a través de sus palabras, porque a través tuyo, a través de Vero, se la sigue viviendo. Eso es lo más lindo que tiene, ¿no? Su espíritu vive en ustedes y vive y recorre el país a través de sus palabras y de su formación. Miraba atentamente tu exposición y pensaba, ¿no? Cuánto de Edith hay en ese marcado en esa línea de formación, este recorrido desde las artes, esta mirada tan profunda y reflexiva que recupera viejas teorías, pero con nuevas miradas, ¿no? Qué interesante esto que nos propusiste. En el chat tenemos de todo, pero en principio te quiero saludar en nombre de la rectora. Te dejó unas palabras y dice: un saludo afectuoso a nuestra invitada Marilina Lippmann por compartir generosamente sus conocimientos en nuestra red solidaria de formación. Gracias. Alicia siempre escucha un rato nuestras presentaciones y después
las mantiene ahí como en audio, como si fuera su radio, y si no las puede terminar de ver en ese momento, las mira después y me hace comentarios al respecto, y la verdad es que es bueno tener una rectora tan comprometida y que nos acompañe tanto en este proceso. Después hay una pregunta que me llamó la atención, que dice José Humberto Maurín, un colega, dice: disculpen, lo que está planteando de evaluación invisible, con todo respeto de sus criterios, para el nivel universitario, en esta modalidad virtual, es utópico. ¿Qué nos podés decir? Humberto, cuando uno difunde lo que investiga, se convierte como en una propuesta. Sin embargo, esa categoría de invisibilidad, yo la construí porque sale de las prácticas, es lo que observé, que vi, y en recurrencias. No me lo inventé, o sea, obviamente la categoría podría ser otra, podría renombrarla también, y seguramente con el tiempo esto sucede, ¿no? En un investigador. Pero en mi rol de investigación, las 4 categorías que mencioné, que son de mi creación, son recurrencias de la práctica. Esto yo lo observé especialmente en el nivel universitario y en posgrado. Son recurrencias donde los docentes, a través de distintas actividades que realizan con sus estudiantes, van teniendo en los mismos ejercicios que hacen. Esos mismos ejercicios son formas de evaluación también, ¿sí? O sea, hoy por hoy, miren, en la Facultad de Farmacia y Bioquímica, con mis colegas farmacéuticos, bioquímicos, que tuvimos en estos 30 años, imaginan, grandes discusiones sobre incluso la objetividad en la evaluación. Hoy tengo grandes amigos y amigas, están trabajando en química problemas, en matemática también, de manera remota, y donde son ejercicios, que los mismos ejercicios que sirven a la regularidad son los ejercicios que luego se evalúan entre los pares, que los docentes devuelven, y esos mismos son sujetos de valoración. Si uno tiene un seguimiento tan de proceso y personalizado, aún en una universidad, les estoy hablando de las universidades más masivas, así que les puedo asegurar que se puede hacer, Yo no digo yo no estoy en contra de algún tipo de examinación aparte, ¿no? Y no estoy en contra del examen. Sí creo que ni el examen permanente ni todas las instancias de evaluación tienen que ser exámenes aparte, ¿sí? A mí me parece que hay instancias de acreditación que pueden ser como un continuo entre lo que se va haciendo en clase, en la presencialidad, y en lo remoto, te diría que en lo que implican las actividades. Y te puedo asegurar que esa categoría sale de la práctica, no me la inventé así como una inspiración holística, ensoñación. Salen de la práctica y sobre todo de experiencias en el grado y en el posgrado. La palabra utopía que trajo Humberto a este encuentro me recordó unas palabras de Eduardo Galeano cuando dice que las utopías nos ayudan a dar pasos, ¿no? Que si sirven para algo es para eso, es para ir avanzando. Y justamente también me trajo a la memoria en un primer año masivo de la Facultad de Arte y Diseño, cuando realmente éramos casi 250, para nosotros es mucho, debo aclararte, Marilina, tal vez para ustedes no es tanto, pero para nosotros sí. Me acuerdo una clase en la que 2 profesoras que se convirtieron después en colegas,
llegaba a fin de año y bueno, nos sentábamos con ellas a conversar y ahí tenían nuestra historia de vida. Y vos pensabas, saludo de paso a Andrea Dormón y a Cecilia García, que son estas dos profes, tenían nuestra historia de vida plasmada en un papel. Y vos decías, ¿en qué momento recuperaron toda esa información? Y bueno, un poco tiene que ver con esto que vos estás diciendo, ¿no? No es imposible, hay que ver cómo. Me parece que desafiarnos es la palabra, desafiarnos a pensar cosas diferentes. Bueno, dice Margarita Benítez, para dar retroalimentación permanente es necesario contar con equipo de cátedra. Bueno, eso es un tema bastante complejo también. A veces, bueno, no, las universidades no contamos con lo que desearíamos, ¿no? Un equipo de cátedra desde titular hasta auxiliares y bueno, los cursos que para nosotros son masivos, en otras instituciones son comisiones, ¿no? Y se organizan de maneras diferentes. Pero la retroalimentación permanente, ¿qué opinas? Para mí hay muchísimas maneras de producir esa retroalimentación y justamente la retroalimentación puede estar dada en la misma clase. A ver, por un lado, la realimentación, tampoco estoy de acuerdo en esta idea de realimentación o evaluación permanente, ¿no? No podés estar todo el tiempo pensando en la evaluación, sino también es un poco, hay que como también destensionar y centrarse en la enseñanza, no se puede estar todo el tiempo evaluando. Así que yo creo que yo hablé de procesos de aceleración de feedback, ¿no? O sea, acortarlos si uno los hacía como en 2 veces por cuatrimestre, en una evaluación de mitad y de fin. Tampoco te estoy diciendo todos los días. Pienso como que tendría que ser un poquito más asiduo porque, bueno, porque es verdad que la educación remota lo merece. Los estudiantes no nos ven, no tenemos la continuidad, no están acostumbrados y es una manera de poder incluso dar cuenta de que uno está ahí, que los ve, que los lee, que los sigue, que está atento a lo que les pasa. Y por otro lado, sí creo que hay distintas formas de realimentar, de devolver. Hay actividades, como dije, la evaluación colaborativa también tiene que ver con esta posibilidad de hacer evaluación de pares, de hacer portafolios, de hacer un Padlet o lo que fuera, o videos donde se exponen las producciones, o ejercicios, lo que cada materia requiera, de acuerdo al contenido, por supuesto, ¿no? Cada disciplina se evalúa de distinta manera, y en algún punto eso puede ser revisado por los compañeros, y además las devoluciones también uno las puede hacer generales, ¿no? Uno puede tomar nota de los ejercicios y hacer una devolución general, en algunos casos personalizada, pero también hay devoluciones generales. A veces, entre el no poder o la cantidad, el poco tiempo, muchos alumnos y todos los no, nos vamos al otro extremo y no hacemos nada. O sea, ni devolvemos, ni hacemos devolución general, ni hacemos evaluación de pares, ni hacemos tampoco la evaluación personalizada. Entonces, ni un extremo ni el otro. Por supuesto, todo tiene que ser acorde a la cantidad de alumnos. Yo estoy hablando, quiero decir, desde una universidad de muchos alumnos, y hablo de una facultad, en este caso, pues yo estuve en la gestión central, y UBA 21 tiene 80.000 estudiantes, entonces, por cuatrimestre. Y les quiero decir que tampoco tienen las cátedras con muchos docentes, así que ahí es un gran desafío evaluar para la masividad en la educación a distancia. Farmacia y bioquímica, una materia
normales de 900 alumnos. Así que, y bueno, por supuesto, es difícil, porque hay más docentes, pero tampoco hay para hacer una evaluación pormenorizada. Sin embargo, se buscan estrategias para poder hacer devoluciones, dar cuenta que uno los leyó, que sistematizó errores, ¿no? Esto es una práctica que hay que ir como aprovechando este momento como para tomarla. Si no, claro, por eso hacemos evaluación formativa y no, ¿qué estamos haciendo? Por eso yo te decía que, por ejemplo, una de las estrategias para producir esa retroalimentación es la misma clase, ¿no? Que vos recuperás los errores y los traes para discutirlos, para revisarlos. Y en ese sentido, dice Gabriela, aprender y evaluar a partir del error. Muy interesante el valor del error que trajiste, ¿no? Esto de tu error me interesa, creo que lo citaste a un autor. Sí, Astolfi, Jean-Pierre Astolfi, en ese libro, ahí tiene un montón de libros, pero ese libro es El error, un medio para enseñar. Si no lo toma desde la evaluación, lo toma desde la enseñanza, desde un enfoque piagetiano, bachelariano también. Ahora bien, yo aprendí de Alicia Camillioni muchas cosas también, y una de las cuestiones que aprendí tiene que ver con este rastreo de errores, con muchos autores que retoman el tratamiento del error, que a veces, obviamente, para la teoría piagetiana y para todos los aportes de la psicología cognitiva, para la didáctica, el tema del error es un tema, nadie lo desconoce. Sin embargo, siempre es un tema que queda incluso en la currícula de la formación docente, queda muy dejado de lado, ¿no? Para retomar. Creo que hay ahí mucho para reconstruir. El tratamiento del error no necesariamente tiene que ver con decir el error está ahí. Ah, mira, descubrí. Sí, el error es una punta del iceberg. Hay cuestiones tan profundas atrás del error. A través del mismo error pueden haber distintos orígenes. Y en los alumnos, ¿no? En un número mal puesto en una suma de distintos alumnos puede dar cuenta de errores distintos. Y eso es lo interesante. Y en las plataformas digitales tenemos un montón de instrumentos que nos dan huella para rastrear los errores mucho más que en la presencialidad, ¿no? Todo el rastreo wiki, los formularios hoy, todo lo que podemos hacer público, quedan rastreos, quedan huellas, en las distintas plataformas con distinto nombre, van instrumentos, técnicas, donde es muy posible recuperar los errores. Y los errores sirve al momento de marcarle a los alumnos, tanto los aciertos como cuando se equivocan, las dos cuestiones. Creo que eso da cuenta también de aportes metacognitivos para el trabajo de la metacognición con los estudiantes, o sea, conocer acerca de cómo conocemos, y me parece que eso es parte de la construcción del conocimiento. Yo creo que trabajar eso es realmente trabajar en evaluación de proceso. Todo Ese es un el tema. trabajo de evaluación de proceso. Todo Sí. un tema. Sí, porque muchas veces lo volcamos así en las planificaciones y hablamos de esta evaluación formativa, pero después como que queda diluida concentrada en la acreditación. Y bueno, nos lleva la cabeza eso y en definitiva lo que habíamos pensado originalmente muchas veces lo dejamos diluido. Dice Diana que los foros resultan muy interesantes para retroalimentar, resultan ágiles y se pueden plantear desde una sola consigna.
Sí, lleva mucho tiempo y por eso el equipo de cátedra tiene que comprometerse y no es sencillo. Yo creo que un poco estos comentarios tienen que ver con el hecho de que la pandemia nos tomó por sorpresa a todos y en esa sorpresa nos encontró con equipos constituidos, que ya hacían lo que podían o hacíamos lo que podíamos con los equipos que teníamos y bueno, la virtualidad para quienes no estaban familiarizados con estos entornos de trabajo supuso también un tiempo de aprendizaje que nos desafió como docentes y que por suerte nosotros en la Universidad Nacional de Misiones estamos más que orgullosos de los colegas porque como nos compartiste las palabras de Edith, la verdad es que acá hay voluntades y eso se notó porque la Universidad Nacional de Misiones salió a dar clases, o sea, no se quedó, no se paralizó. Y eso me parece que en este momento es una de las cuestiones más importantes y como también se los digo a los chicos, ¿no? O sea, téngannos paciencia, también estamos aprendiendo. Después dice que, a ver, leo alguna otra y te En vamos relación a a los dejar foros, porque... Diana, solo Sí. porque me gusta también dar clase con esto, hay un autor que es Gary Brown, que trabaja temas de educación a distancia, evaluación, y que tiene un lindo artículo, si lo buscas, sobre el tema de la evaluación en los foros. ¿Sí? Si bien ya el foro parece algo clásico, tenés razón, los foros habilitan, cuando son bien usados, a trabajar criterios, la búsqueda de criterios para poder trabajar diferentes, por ejemplo, pensamiento crítico, en fin. Gary Brown, búscalo. Asociación, un montón de cuestiones que tienen que ver con el pensamiento, desde estas lógicas cognitivas que hablabas vos, Marilena, hoy, ¿no? Uh-huh. Bien, mira, te digo, son muchísimas, yo no, te las voy a pasar. Decime algo, porque yo no puedo verlo. A ver, dicen, los criterios de evaluación deberían fijarse en el momento en que se plasman los objetivos, pudiéndose estos a corto plazo, temáticos, o pudiéndose ser, digo, debe querer decir. Por otra parte, los criterios deben ser comunicados a los estudiantes y lo ético es que esté de acuerdo en cómo y qué enseñamos. Un poco sí. Lo que vos decías, ¿no? Esto de hacer visible lo que estamos, cómo vamos a evaluar y con qué sentido, pero también qué vamos a enseñar, qué van a aprender o qué esperamos que aprendan, mejor dicho, porque qué van a aprender es una pregunta bastante compleja. Bueno, a ver, otra dice... las aulas no, pero nosotros utilizamos Google Form y nos da buenos resultados, es una opción, o Classroom. También te dicen que es un placer escucharte, más de uno lo dice, que una colega, Raquel Ciaboco, que es... trabaja en la Facultad de Arte y Diseño y Raquel es una persona así muy estudiosa también, es una genia, pero es una estudiosa. Dice que es un placer escucharte para resignificar procesos de evaluación y humanizarla. No me llama la atención que justamente sea ese el concepto que le haya resonado por las características tan particulares que tiene en su práctica docente.
Después dice, bueno, excelente, que gracias por esta conferencia. Gracias. Qué motivo el recuerdo. Te agradecen haber traído el recuerdo, también te lo agradecemos nosotros desde la Universidad Nacional de Misiones. Dice Gloria Fernández, me emociona porque fui participante activa de ese proyecto por varios años. Gracias, Marilina, por recordarlo. Gloria, qué placer. Se la sigue viviendo, dice, y por sus antecedentes están en el CIED, nuestro CIED de la UNAM. Bueno, y a ver si hay algo que... Bueno, en fin, Liz te agradece la bibliografía que le acabas de sugerir. Y bueno, y te cuento que nos están viendo y compartiendo con nosotros desde Bahía Blanca, Campo Viera, acá Misiones, San Pedro, Verá, Posadas, Monte Carlo, desde Mendoza también. Volvemos a Misiones, El Dorado, Apóstoles, Ciudad de Buenos Aires, desde Puerto Madryn, desde Guaraní, desde Leandro Benalem, desde Jujuy, y bueno, así que Marilina, un placer haber compartido contigo este momento, y un honor, como te digo, te repito, es como, no sé, a veces siento que estoy en una situación privilegiada de poder dialogar con maestras como ustedes. Te agradezco infinitamente el tiempo que nos regalaste y por tan emotivo final de tu presentación. Bueno, muchas gracias, Alejandra. No sé si merezco tanto elogio. Para mí es un placer, es un momento, ¿no? Uno está en su casa, ¿no? Abre las puertas de su casa, ustedes también. Me encantaría, por supuesto, estar allá. La verdad es que de cada lugar tengo los mejores recuerdos en lo que es el recorrido profesional y académico. Bueno, con todos los colegas que por ahí hoy se conectaron, algunos que escucharán después o reproducirán esto, gente de distintos lugares, muchas gracias. Es un momento muy difícil, muy complejo que estamos viviendo, y la verdad que todos se conecten, que tengamos esta fuerza para juntarnos, para dialogar. Yo, bueno, esto también creo que tiene que ver conmigo, pero lo que Edith también nos transmitió es que las cosas, o sea, siempre es como mirar para adelante, para el futuro, lo que podemos hacer, aún en la complejidad. Sí, obviamente tener conciencia de lo que está sucediendo, y eso atraviesa lo cotidiano de nuestras vidas, pero nosotros nos queda seguir pensando, promoviendo conocimiento, las preguntas que me han hecho, comentarios de lo poco que leí, aún cuando contesto, Humberto, Diana, bueno, el encuentro con Gloria, que no la puedo ver, pero si estuviese ahí nos abrazaríamos, ¿no? Me emociona siempre encontrar, después de tantas décadas, gente que tuvo que ver con proyectos en los que yo estudié o que Edith nos transmitió. En algún punto poder seguir conversando con ustedes las cuestiones, la categoría de invisible, aún aunque yo hoy contesto esto, me quedo pensando, siempre todo me hace pensar y rever lo que estamos diciendo. Así que en esta pandemia, si me siguen, van a ver cosas que yo avanzo en mis mismas reflexiones, otras que las sigo sosteniendo, y creo que lo interesante hoy es el encuentro será virtual de esta manera, pero no dejar de compartir, colaborar, producir, generar energía para poder realmente organizarnos y pensar y entender que esta situación no nos tiene que dejar varados, no nos tiene que dejar el temor y la angustia, no nos tiene que dejar inmóviles. Tenemos que pensar en continuar con la educación, con promover la apertura
y la posibilidad de priorizar, focalizar en un mundo que se viene difícil y que ojalá no nos toque vivir otra pandemia, pero la verdad es que es la que nos tocó y bueno, y de todo esto algo vamos a aprender seguramente y probablemente para la evaluación son tiempos auspiciosos. Ojalá, yo digo que venga una evaluación después de la evaluación, ¿no? Con una evaluación de nuevo tipo, así que en eso estamos. Si les ayudé a pensar o a mover algunas cosas en este tiempo, me siento satisfecha, agradecida, y Alejandra y a todo el equipo que estuvo ayudando técnicamente aquí, a Joel, Ariel, que no se ven, y seguramente un montón de gente que hace estos encuentros. Realmente muchas gracias y cuenten conmigo para todo lo que necesiten. Gracias, Alejandra, y gracias a la rectora que mandó su mensaje. Gracias, Marilina. Bueno, para todos hoy nos extendimos aproximadamente media hora o más de lo que solemos estar, pero bueno, era imposible hacer un recorte de lo que Marilina nos trajo hoy y lo que nos compartió, además del momento tan emotivo, que le agradecemos profundamente esta posibilidad de retrotraernos en el tiempo y de resignificar esos momentos para seguir construyendo. Y esa es la idea, seguir compartiendo. Nos encontramos, si Dios quiere, el próximo martes, el martes 8 de septiembre a las 17 horas. Va a estar la magíster Rebeca Nijovic, una gran maestra también, que nos va a presentar la conferencia Evaluación Formativa, Conceptos e Instrumentos. Así que para seguir repensando cuestiones que nos dejó planteado Marilina, y seguir discutiendo y dando vueltas sobre esto tan complejo que es la evaluación, los invitamos a estar con nosotros el martes que viene. Seguinos por YouTube, recuerden suscribirse al canal, activar la campanita para recibir las notificaciones, completar los cuestionarios, así también vamos viendo cuáles son los intereses de ustedes. Y bueno, hasta la próxima.